Buenas noches, Alintuta, Alintuta, ¿cómo están, estimados amigos? Estamos aquí para poder empezar nuestras clases. Alintuta Kachun, Sapanka Jognikichisuan, Kusa. Nadintuta Ay, yachachish. yachachi. Alintuta, y me den Kakshan Kichinacho, Jesús de Minjit Remaite, Yachausan Kishmanaracho. Yaqa. Yaka. Muy bien, muy bien. Hoy día tenemos un tema muy interesante que tenemos que avanzar. Así que a estar atentos. Es la sesión 09, ¿eh? Sesión número 9. Muy bien. Vamos a empezar a ver. Ya está. Ahora sí, estimados amigos, ya estamos listos y preparados para nuestra clase del día de hoy. Y aquí está el tema que vamos a hoy día trabajar. ¿Ya? Aquí está nuestro material que vamos a trabajar hoy día. Muy bien. Nos hemos quedado en la página 80, ¿no es cierto? En la página 80. ¿Ya? Entonces, ¿en qué nos hemos quedado? A ver, ¿qué hay? La página 80. Muy bien. Aquí nos hemos quedado, estimados amigos, conociendo un poquito el tema de lo que es el cuna debíamos conocer hoy día. Si se acuerdan, si se dan cuenta de todo lo que hemos avanzado, aquí está. El sufijo más importante, más interesante que vamos a conocer en este tiempo es el sufijo cuna. ¿Para qué sirve? Sirve exclusivamente para pluralizar. Y la anterior clase hemos dicho, pues, oiga, si eres chismoso, utilizas la S. ¿Cómo utilizo la S? Por ejemplo, dices Haris, Warmis. Ya, eso hemos aprendido también. ¿Ya? Y aquí está eso. Vamos a ver. Taller de quechua sureño está en la clase number 8. Ya está. Aquí está. Aquí hemos avanzado. ¿No es cierto? El uso de la S y la C también hemos visto en el quechua. Pues, cuando se utiliza la C y cuando se utiliza la S. Hemos utilizado eso también, hemos trabajado eso también. Entonces, eso también ya saben cómo, en qué situación utilizar la S. Muchas veces en nuestras vidas nos encontramos con ese tipo de expresiones, ¿eh? Por ejemplo, una vez subí un video a YouTube y todos me han dicho, oye, está mal, estás loco, me han insultado, me han criticado y todo, ¿eh? Pero esta es la realidad. Cuando yo le dije, oye, la S se utiliza para decir suposiciones, para hablar de chismes. Y entonces la gente ha dicho, no, es que la S se utiliza como pluralizador cuna o como plural en el quechua. Eso no existe, pues. En este caso, la S siempre va a cumplir esa función de suposición, ¿no es cierto? Por ejemplo, como aquí hemos puesto Haris, dice es varón. Recunci, dice ha visto o dice ve. Warminsi Hamruska dice que vino su mujer. Warminsi, por ejemplo, en este caso, la expresión solo Warminsi, por ejemplo, si sería Warminsi, ¿cómo sería? Dice su mujer. O sea, dice su mujer o esposa en este caso. Entonces, esta función va a cumplir. Por eso hemos hecho esto con el objetivo de que nosotros no nos equivoquemos al momento de utilizar la C o la S en el quechua. ¿Ya? Para hablar en este caso, del pluralizador cuna, siguen ingresando ya. Para hablar del pluralizador cuna, recuerden esto, estimados amigos. Mira, fíjense, aquí hay piña ¿ya? El cuna siempre va a ser muy importante en el techo, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, hay un errorcito que siempre suelen cometer las personas. ¿Y cuál es el error? Cuando hablamos del sufijo cuna, por ejemplo, ¿ya? A ver, ¿ya? Cuando hablamos del sufijo cuna, ¿qué error suelen cometer las personas que aprenden o que utilizamos? Hasta yo a veces me había dado cuenta más antes, me había equivocado en esto cuando empezamos a utilizar el cuna.
Cuando nosotros mezclamos con los números, ¿ya? Siempre se suele utilizar. Cuando dices, por ejemplo, tawa aruna. O sea, en este caso, muchas veces las personas se equivocan y dicen tawa aruna, 4 hombre, ¿ya? Entonces dice tawa aruna jamurusja, ¿ya? Si usted me escribiría así en el examen, yo te digo, señor, está mal esta expresión porque estás combinando un número que es mayor a 2 con un sustantivo en singular. Y entonces, por eso hay que evitarnos este tipo de situaciones. Yo no digo tabaruna, sino tabaruna kuna hamurusha ku. ¿Se dan cuenta? Siempre. Porque cuando dices tabaruna kuna, ya estás cambiando tu expresión a la tercera persona de ellos. ¿Ya? Entonces, entonces, vamos a poner esto, tabaruna kuna. Siempre cuando utilicemos con números, hay que utilizar el cuna. Ya, es un errorcito que suele pasar, suelen cometer muchas personas cuando hablan quechua. ¿Ya? Es normal, pero hay que corregirnos eso. ¿Ya? Esa es la primera tarea que debemos corregirnos. Ahora, en el caso de cuna, nos dice, mira, el sufijo cuna es un marcador plural, eso ya sabemos. Entonces, que una palabra, obviamente que la palabra también tiene, en este caso, convierta a una forma en plural. ¿Ya? Por ejemplo, se añade a los sustantivos, es una regla muy general. ¿A quién voy a añadir? A los sustantivos, solo a los sustantivos. Recuerda bien, estimado. El sufijo cuna es solo para los sustantivos, no es para verbos, ¿ya? También se puede agregar a adjetivos y también a pronombres, pero nunca en la vida vamos a utilizar para verbos. A ver, ustedes, díganme una palabra, un verbo al que puedo aumentar el cuna. Por ejemplo, podría ser tú soy, ¿ya? Y me dirán, pero profesor, solo puedo decir tú soy cuna, ¿ya? Tú soy cuna. En este caso, ¿de qué está hablando esto? Mira, fíjate, aquí habría una contradicción a primera vista y decimos, mira, tú soy cuna, ya se ha aumentado, pues, profesor, pero el error es esta. Cuando nosotros decimos que nunca se agrega al verbo, es decir, cuando está conjugado, ¿ya? No se usan verbos y aquí vamos a aumentar conjugados. Recuerda eso. Por ejemplo, si nosotros regresamos aquí, digo, por ejemplo, tu suni ni mareki, tu su ni. En este caso, nunca en la vida se va a agregar, pues, tu sunicuna, tu sukunani, no se puede agregar. Pero, como Maestro, en este disculpe, caso, no está compartiendo pantalla, por favor. ay, 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 Dios, que Dios me mate. A ver, vamos, 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 vamos. Ya está. Ahora sí se ve, se ve, se ve, se ve. Ari, Ya está, mire. Repitamos, una retroalimentación, ya para todos. Cuando utilizamos la sí, que aquí estoy poniendo, y la S, que también estoy poniendo, como les decía, solo son exclusivas únicamente, determinadamente para suposiciones. Cuando usted quiere chismear, utilizas la S. ¿Cómo? Como en esta expresión, Haris dice es varón. O sea, la expresión dice se traduce como la S. O en algunos casos, la sí. ¿Cuándo? Cuando una palabra termina en consonante. Entonces utilizas, por ejemplo, una sí, dice, ha visto. O sea, la S y la sí cumplen esa función de ser, en este caso, o cumplir la función de suposición. ¿Ya? Aquí no hay un hecho verídico, sino estamos hablando solamente de una suposición. Como en esta expresión dice, Warmin sí. Estoy diciendo, dice su mujer. ¿Ya? Dice su mujer o dice es su mujer, podría ser. ¿Ya? Pero en este caso solo son suposiciones. No tenemos algo verídico. Entonces, como les dije, la S se utiliza para eso, pues, estimados amigos. Exclusivamente se utiliza para eso, para suposiciones. ¿Ya? No hay otra cosa. Ahora,
Yendo aquí a nuestro pronombre kuna, digo a nuestro sufijo kuna, encontramos que es el marcador del plural. Aparte de eso, decimos que solo se añade sustantivos. También se puede añadir adjetivos y pronombres, que también es una opción. Y por último, nos dice que no se usa con verbos conjugados. Esa es la regla. No utilizar con verbos conjugados. Si usted ha utilizado un verbo conjugado, como en este caso es esta, por ejemplo, tú soy es el verbo, ¿ya? Y aquí en el segundo, que está con, voy a cambiar de color con un color celeste, encontramos tusuni, un verbo conjugado. En este caso, en la vida, nunca va a coincidir con el sufijo kuna. No va a decir tusunikuna o tusukunani, no. Pero aquí, profesor, usted me dice que nunca va a funcionar con verbos. Aquí un verbo tusui. Ujú. Aquí es el verbo tusui. Y aquí, profesor, le has aumentado kuna. Pero en este caso, ¿cuál es la explicación de esto? Es que aquí se ha convertido en sustantivo. ¿Ya? Tusui kuna ahora son bailes. Ya no es bailar, sino bailes, por ejemplo. Y me manda tu suigonata rikuramuni, por ejemplo, cuando vas a una fiesta patronal en Cusco o alguna actividad cultural en algún lugar, en alguna localidad, y varias danzas. ¿Y cómo se dice danza en quechua? No hay pues danza, entonces utilizas tu suigona, danzas. Entonces, en este caso cumple la función de sustantivo. ¿No es cierto? Como en el caso, por ejemplo, de decir mihui o mikui, cualquiera de las dos. Entonces, estos son verbos, ¿no es cierto? Mihui, mikui, verbo. Pero cuando esto se convierte en sustantivo, ¿ya? Muchas veces diríamos que es un término polisémico, una palabra con doble sentido. Por ejemplo, mihui. Cuando me dicen, oye, mijo, y de una manera imperativa me dan un mandato y me dicen, ya, Roliche, mijo, y, oye, Rolly, come, me están dando una orden, pero también puedo utilizar como alimento. Y mijo, y tapa mosca, por ejemplo. Entonces, en este caso, si mijo y también vendría a ser alimentos, puedo utilizar también mijo y cuna como alimentos. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, podemos utilizar, hay unos cuantos casos nomás de uso del kuna o el del verbo que cumple esa función, ¿ya? Mi huicuna, tu suicuna, por ejemplo, ¿qué digo? Saberes. Yachay es saber, conocimiento, ¿no es cierto? Conocimiento. Tenemos una idea primera de conocimiento. En algunos casos, yachay utilizamos como estudiar, ¿ya? Conocer, ya en este caso sería verbo, pues, conocer, ¿ya? Mira, con esto te explico. Estas dos expresiones que estamos poniendo aquí, yache, que vendría a ser conocimiento, y en el segundo caso vendría a ser, en el segundo caso viene a ser un verbo, estudiar, conocer. Entonces, en esta situación, estimados amigos, nos encontramos IH, conocimiento, saber. Entonces, en el primer caso, podríamos aumentar el kuna. IH, kuna. Este kuna le va a dar sentido, pues, a mi expresión. Ahora va a ser conocimientos, saberes. ¿Se dan cuenta? Como en el quechua existen términos polisémicos, así como en el castellano, no hay problema. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Conocimientos, saberes. ¿No es cierto? Y también es enseñar. A ver, ¿qué piensan ustedes? Emanuel Archis, ¿y será enseñar? No. En Aprender. este caso, Depende de la entonación que le demos. no. Yasachi, Para que enseñar. nosotros podamos decir enseñar, utilizaríamos el verbo, en este caso el verbo hacer, que vendría a ser yachachi, que viene a ser enseñar, ¿ya? Este caso es muy interesante, estimados amigos, cuando utilizas el chi.
es el verbo hacer, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo más aquí les doy. Cuando tú dices, haz dormir, haz caminar, haz jugar, a un niño de pequeño dices, haz llorar, haz dormir, o sea, haz, ¿ya? Ese haz se traduce al chi. Por ejemplo, dices, haz jugar, chi, haz dormir, chi, haz caminar, chi, ¿no es cierto? El verbo hacer se va a traducir en el chi, ¿ya? Eso más adelante vamos a ver, pero ya les estoy dando cómo funciona esto. Entonces, cuando tú tienes tu hijo, le dices a tu hijita, a tu mamá, a alguien que le dice, mi hijuchi, estoy diciéndole que haga comer, ¿ya? Pero en este caso, yachachi es de frente, enseñar, ¿ya? Entonces, eso hay que entender. ¿Entendido? Entonces, mire, estimados estudiantes, el cuna podría tener, o podríamos entender en este caso, que se puede unir en ese caso, a un verbo, pero aquí vamos a modificar nuestra regla, ¿ya? Dice, si, ¿ya? Si el sufijo cuna se une a un verbo, ¿ya? ¿Qué decimos? Este verbo automáticamente se convierte en sustantivo. Esa es la regla. Si usted va a encontrar un verbo con el cuna, entonces si no es verbo, sino se convierte en sustantivo. Esa es la regla, ¿ya? Entonces hay que conocer eso. ¿Entendido? Ya me están entendiendo, creo. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? A ver, vean. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? ¿Reclamos? ¿Alguien quiere decir, no, profesor, es otra teoría eso o es distinto? Estamos aquí para resolver sus dudas. ¿Ya? Profesor, Hoy, y hoy. en caso que se dijera yachachikuna, sí, entonces usaría cuna, Claro, en este caso, mira, estimada, tu nombre es, creo, Celinda. Celinda. Ya, mira, Celinda. Eh, Aquí debes tener bien claro la diferencia. Mira, yo te explico. Eh, Muchas veces el quechua varía por una letrita. Por ejemplo, yachachi con ye, que es enseñar, fíjate esto, ya voy a poner con un color rojo. Y aquí, yachachi con Q viene a ser profesor, ¿ya? Profesor o el que enseña el maestro, nada más. Entonces, en este caso te das cuenta que yachachi es un sustantivo. Y como dice la regla aquí, a todos los sustantivos, en caso de adjetivos y pronombres, se puede aumentar el cona. Normal, pero en caso de verbos conjugados, no. ¿Te das cuenta? Entonces aquí, mira, se cumple la regla, pues estimada Celinda, y yachachi es profesor. ¿Ya? Hay algo interesante que tienen que saber, estimados estudiantes, es que en el quechua, cuando tú dominas una palabrita, podrías dominar dos palabras. Por ejemplo, yo les digo lo siguiente. Por ejemplo, encontramos el verbo yachay. Para vuestro diccionario, o para que un título más, que es saber o conocer, estudiar. ¿Ya? Tenemos aquí, yachay, saber. Puedo poner aquí abajo, ¿ya? ¿Ya? Yachay, pero la Y lo voy a cambiar con Q. Esto se convierte en sabio conocedor. Un poquito más pongo y digo yacha, ¿ya? Yachana, que vendría a ser en este caso el conocimiento, ¿ya? Mira, a partir de una palabra, estimados, tú puedes conocer dos palabras más. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí utilizas el nominalizador, que es la Q, que te convierte en una persona que sabe, y aquí otro nominalizador, que vendría a ser, en este caso, el objeto a aprender. Por ejemplo, aquí, saber es el verbo, ¿no es cierto? Yachaj, ¿ya?
el que pone en acción el verbo, ¿ya? En acción el verbo, ¿ya? Podría ser yacha. Y por último, ves el conocimiento, que vendría a ser lo que se pone en acción, ¿ya? En acción. O sea, 3 ideas que te estoy dando, ¿ya? Para que entiendas que muchas veces, a partir de un verbo, puedes conocer 3 palabras. Yachai es el verbo, yacha el que sabe, el sabio, y yachana el conocimiento. Y más claro es lo siguiente, por ejemplo, yo digo aquí, pichay es el verbo barrer. Fíjate esto. Pichay, el verbo barrer. Por ejemplo, el que limpia, el barrendero, el que se trabaja de limpieza, le decimos pichaj. Mira. Y último, pichana, que vendría a ser la escoba. O sea, ¿cuál es la diferencia? Solo la diferencia es en las palabras o en las letras finales. Mira, fíjense. Aquí es la diferencia. Entonces, eso yo debo conocer, pues. Muchas veces en el quechua funciona así. ¿Para qué sirve eso? Para que tengas un vocabulario. Dices, picha y barrer. Picha, el que limpia, ¿ya? El que trabaja de limpiador, limpiador, el que limpia, o el barrendero, ¿ya? O barrendero, y pichana viene a ser escoba, ¿ya? Entonces, mira, fíjense, ¿ya? Podemos utilizar. Ahora, por ejemplo, yachana también podría tener otro significado, y es que hay que conocer o hay que aprender, ¿eh? Yachana. Varía, pero en este caso, mira, estos 3 ejemplos van a ser muy importantes para que usted entienda. ¿Entiende? Entonces, a partir de ahora, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos nosotros a empezar a utilizar las palabras desde un verbo, lo conviertes en un sustantivo y también en otro sustantivo. Este segundo sustantivo va a ser siempre el que realiza la acción, y el tercer, en ese caso, este sustantivo sería el objeto con el que se realiza la acción. Eso hay que entender, ¿ya? Igualito, por ejemplo, podríamos encontrar con taki, que viene a ser cantar. Mira, fíjate, ¿ya? ¿Ya? Taki, cantar. Puedes utilizar como taki, que ahora vendría a ser el cantante, ¿ya? Y por último, utilizas el taquina. Este taquina tendría 2 opciones, ¿ya? Como diríamos, cantemos, ¿ya? O simplemente podría ser, por ejemplo, taquina maitu, dices. Taquina maitu, ¿qué cosa? Canción. Cancionero. Ya le puedes complementar. Entonces, mira, fíjense, ¿cuál es la diferencia? Todos son parecidos, taqui, taqui y taqui. Por eso yo decía, para que tú estés atento o puedas dominar el quechua, lo que tú tienes que hacer es estar muy atento cuando tú hablas quechua. Escuchar atentamente, ser minucioso en el quechua, porque si no eres minucioso, eso te puede cambiar todo el sentido de la expresión. Taki Hamushan, viene la canción. Taki Hamushan, viene la canción. Por ejemplo, yo digo, estoy en un concierto y les digo, yo soy el presentador y les digo, ya, una cuna, Kai Piña Sánchez, cuna, Taki Hamushan. Y digo, hoy viene una canción. Y también puedo decir, kunan, Taki Hamushan. Viene el cantante, ¿se dan cuenta? Hay veces podemos equivocarnos en este tipo de situaciones, por eso hay que tener mucho cuidado, mucho oído. Yo siempre les digo a mis estudiantes del colegio, de todo lo que he visto, cuando se trata de quechua, concéntrate un poquito hasta que domines bien. Cuando domines, cuando conozcas bien el quechua, ya no vas a tener esos problemas. ¿Ya? Siempre sé minucioso, detalloso, observa con calma, ve y diga, oye, esta palabra, a ver cómo es. Entonces te vas a dar cuenta. Magdalena, a ver, te escucho, Magdalena. Vamos, adelante, Magdalena. Disculpe, maestro. La frase o la palabra que dice
Hamushan con hamuchkan, ¿es lo mismo o es distinto? Ya. En este caso es lo mismo, ¿ya? El ministerio te dice, oiga, señora, tú vas a escribir Hamuchkan y en Cusco tú puedes pronunciar como Hamuch, ¿ya? Entonces, es una variación que puedes utilizar. Pero, como te digo, la escritura es Ichkan, ¿ya? Con el Ichka, y la pronunciación, según el ministerio, es con el Ch. O sea, usted puede hablar, decir Hamushan, pero también puedo hablar Hamuchkan. Pero, ¿cómo voy a escribir? Hamuchkan. Esta es la manera de escribir. Esto no debo equivocar. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces no Correcto. voy a equivocar. Gracias, profesor. ¿Ya? Eso hemos avanzado en las primeras clases, ¿ya? Eso hemos, además pueden leer, pueden volver a leer el libro, las clases que eran grabadas, todo, entonces vean ahí, tenemos ahí, ¿ya? Muy bien, creo que ya estamos aquí con el CUNA y hemos entendido. Y aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, ya aquí, ahorita, ya vamos a cambiar nuestro estilo de letra. A ver, vamos a poner aquí. Plan. Excelente, mira. Encontramos wasi wasi kuna, llama llama kuna, runa runa kuna, hatun hatun kuna, wawa wawa kuna, yachaj yachaj kuna. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, wasi es sustantivo, llama sustantivo, runa sustantivo, hatun es un adverbio que indica tamaño, hatun. ¿Ya? Wawa es un sustantivo y yachaj que vendría a ser estudiantes, ¿ya? Yachajkun. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, donde dice, no cambia el significado de la palabra, solo la vuelve en plural. Cuidado, por favor, tengan en cuenta esto. Cuando usted aplica el kuna, nunca va a cambiar en este caso, el significado de la palabra. Vaca no va a cambiar a otro significado, sino siempre va a permanecer el significado, pero solo va a cambiar el número. ¿Ya? Así como en castellano, vaca, vacas, pero es el mismo elemento. ¿Ya? Se puede usar con nombres de personas, animales, objetos y características. Eso sí, con nombres de personas, por ejemplo, Juan Cuna, Roli Cuna, si hay varios roles, María Cuna, hagamos algo, todas las Marías. Por ejemplo, Rocío Cuna, Alex Cuna, puedo utilizar, ¿ya? Con nombres de personas. Primer punto, peoples, personas, ¿ya? Segundo, puedo utilizar con animales, Aljo Cuna, Cochicuna, Asnucuna, Atojcuna, puedo utilizar, ¿eh? ¿Ya? Objetos, puedo utilizar con objetos de la casa, ¿eh? Por ejemplo, digo, mesa, ¿cómo se dice en quechua? Mesa, mesa que más aplauda, vamos a ver, ¿cómo se dice en quechua? Y mira Ampara. también, ¿ampara o jankara? Ampara. Igual la digo, Ampara. jankara. Ampara. Jankara sería, ¿qué cosa? A ver. Ampara. No, Ankara, ¿no? Jankara podría ser cráneo, ¿eh? Por ejemplo, es distinto. Cráneo. Ampara, dices a la mesa, y jankara, tu cráneo, ¿eh? Cráneo. Muy bien. Características. Por ejemplo, una persona tiene características, hatunkuna. Por ejemplo, millaykuna, munaychakuna. Puedes decir, sumachakuna. Puedes utilizar, ¿ya? O, por ejemplo, son ociosos, quillacuna, ociosos, ¿ya? Por ejemplo, vivo, ágil, hábil, ¿cómo se dice en quechua? Iti. Chiti, ya podría ser. Por ejemplo, mira, estimados estudiantes, hay una cierta dificultad con muchas personas cuando dicen, oiga, por ejemplo, aquí en Apurímac, yo enseño en un colegio quechua, y me dicen, profesor, pero Chiti, no voy a utilizar si yo hablo quechua changa. Ahora ya no te dice pues eso el ministerio, porque hasta el año pasado o hace 2 años habían profesores que decían, oigan, tú hablas quechua changa y no se puede mezclar con el quechua collao. Tú hablas quechua collao y no puedes mezclar con el quechua changa. Ahora eso es mentira, ¿ya? El ministerio te dice, mira, tú haces tu préstamo lingüístico y dices, por ejemplo, hoy día estás caminando y te encuentras con una persona que habla chanca y un collao. El de collao te decía, yao, uno taparamuy. Yao, oye, trae agua. Y el de chanca te dice, yao, yaku taparamuy. Uno y yaku ahora se convierten en sinónimos. Es lo mismo
solo que estás utilizando préstamos lingüísticos. Eso es importante. Y nos dice ahora el ministerio, según el manual de escritura que han sacado, puedes prestarte del quechua collao y del chanca porque uno solo son. Por ejemplo, en el quechua collao el vocabulario es más completo, más consistente, más amplio. Y en el quechua chanca no tiene mucho vocabulario. Por ejemplo, en el quechua chanca les preguntan, ¿cómo se dice padrastro? ¿Cómo se dice madrastra? ¿Cómo se dice suegro? ¿Cómo se dice suegra? No existen. Por ejemplo, ellos utilizan pues, suegra y suegro y jamochka. Utilizan. Entonces, ahora yo le digo, ya no va a ser pues ahora vas a tener que prestarte del quechua de Cusco. En el quechua de Cusco, por ejemplo, miembros de familia nomás, hay algo de 50 miembros de familia que puedes utilizar. Entonces puedes utilizar, por ejemplo, padrastro, ¿cómo se dice en quechua? ¿Qué pataita? Jipa, taita, ¿no es cierto? Por ejemplo, madrastra, jipa, mama. Por ejemplo, hijastro, jawa, guagua, ¿no es cierto? Jawa, fuera del vínculo matrimonial o fuera de este vínculo de la pareja. Entonces, hay términos estimados que estoy aclarando y que tienen que utilizar. Si no encuentras en castellano, digo, en el quechua chanca, acude al quechua collao. Ahora, aparte de eso, lo que también aprendí en el anterior grupo, era un estudiante que estaba de Lima y decía, pero profesor, ¿por qué en Lima enseñan en las universidades el quechua chanca? Y nos quedábamos con la siguiente respuesta. ¿Tú quieres aprender quechua? Primero aprender quechua chanca. ¿Por qué? Porque es más sencillo. Luego, si tú quieres ampliar tu conocimiento, conocer un poco más a profundidad el quechua, tienes que aprender el quechua collao. Por una simple razón. El quechua chanca llega a los morfonemas consonánticos simples. Crear ¿Ya? Hasta ahí texto, nomás la producción. crear ¿Ya? imágenes, Mid Journey, crear presentaciones, Gamma, crear música, Suno, crear sitios web, Crear el quechua, profesor, ya. Y entonces, y vamos ahí. Y el quechua cusqueño es más profundo, pues encuentras más términos, más expresiones. Por eso es importante que nosotros podamos, o también por eso el ministerio lo ha visto como un quechua sureño a ambos. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos ejercicios, instrucciones. Dice, agregue el sufijo cuna a cada palabra para formar el plural. Recuerda esto. Como dice aquí el ejemplo, si encuentro wasi, le aumento wasi cuna. Ahora voy. Rona, rona cuna. Guagua, ¿ya? ¿Cómo sería guagua? Guaguacuna. Guagua, cuna. Cuna. Por ejemplo, esto en este caso de en chanca dices pues, yuyu. Yuyu chadadajkachka. Yuyu. Para algo que está inmaduro o algo que está en un estado como un bebé. ¿Ya? Yuyu también se utiliza. Chaca, hay más chaca, cama. Por ejemplo, chaca en Cusco es pues Puente y puente. pierna también puede ser. Puente. Y aquí ¿qué decimos aquí en Apurímac? Chaca. A ver, no hay chaca, sino hay chanca. Chanca es entre piernas, ¿eh? Chanca. ¿Ya? Chanca quichachi. Por eso hay una bebida que se llama chanca quichachi. ¿Ya? Llama hatun, ya tienen ejemplos para trabajar aquí. ¿Ya? Entonces trabajen por favor esos ejemplos. ¿Ya? Trabajen. Siempre va a ser importante que ustedes trabajen. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos aquí. Dicen, mira, un caso especial. En caso de utilizar el sufijo, un sufijo muy distinto al cuna, debes entender que el sufijo se colocará antes del sufijo que se adhiere. O sea, mira, entiéndame esto, ¿ya? Lo siguiente, cuando nosotros utilizamos los sufijos de caso, en este caso nominativo, hay varios tipos de sufijos. Ya, mira, les voy a explicar. ¿Ya? Aquí vamos a ver. Conozcan esto. Va a ser importante que conozcamos. ¿Ya? Tipos de sufijos. ¿Ya? Tipos de sufijos. ¿Ya? Ahora, tenemos dos tipos muy interesantes. Los primeros se llaman nominales. Nominales. Y los otros se llaman verbales. Ya se estarán dando cuenta por qué.
Los nominales son aquellos que solo se aplican a sustantivos, ¿ya? Adjetivos, adverbios, ¿ya? Mira, fíjense, adjetivos y adverbios. Por ejemplo, dices, manca, mancat, aljo, aljoan, misi, misiwan, cuchi, cuchiwan. Por ejemplo, campara, amparapi, ñan, ñampi. Son los nominales. Los más conocidos, pues, utilizas el ta, utilizas el wan, ¿ya? Utilizas el pag, utilizas el manta y así sucesivamente utilizas varios sufijos que más adelante en la segunda parte de este curso vamos a conocer, ¿ya? Entonces, estos son los sufijos nominales, los que van unidos a un sustantivo, a un adjetivo, a un adverbio, ¿ya? Son una cantidad, sí, buena cantidad, no es poquito, estos sufijos tienen su cantidad, sí, bastante. Estos son los nominales, ¿ya? Ahora, los verbales, como su nombre indica, son exclusivos para los tiempos verbales. Recuerde eso, solo para los tiempos verbales. Por ejemplo, para el presente, ¿ya? Para el pasado y para el futuro. Entonces, estos son los que nosotros vamos a conocer o ya conocemos. El primero que hemos conocido ha sido el presente. Ya sabemos el presente. Entonces, el presente va a ser muy importante para nosotros enfocarnos el aprendizaje al pasado y luego al futuro. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya sabemos, ya conocemos. Ahora, con esto hablamos otro. ¿Ya? Entonces, los verbos os digo, los sufijos que son verbales, solo van a ir unidos ¿a qué? Solo van a ir unidos a un verbo. Nunca, pues, vas a encontrar que un sufijo verbal esté unido a a un sustantivo, a un adverbio, a un adjetivo. Nunca. Son exclusivamente para verbos. Recuerden, solo para verbos. ¿Ya? Ahora, nominales, solo para lo que he dicho, sustantivos, adjetivos y adverbios. ¿Ya? Y este es el grupo. ¿Ya? Y más cantidad todavía utilizamos. Ahora, con esa idea, vamos y regresamos un poquito, analizamos nuestro texto. Por ejemplo, estas palabritas. ¿Ya? Aquí hay una palabra muy interesante. ¿Ya? He utilizado, no, me dicen, en caso de utilizar un sufijo distinto al cuna, o sea, un sufijo en este caso nominal, por ejemplo, sería el ta, dice, debes entender que el sufijo se colocará antes del sufijo que se adhiere. Si yo voy a utilizar el sufijo ta, siempre antes va a ir el pluralizador, en caso de que yo utilice el pluralizador. En caso de que utilice. Si no utilizo pluralizador, normal que va. Mi cita, dices, ¿eh? Pero siempre hay que respetar esta regla, ¿ya? En caso de que utilicemos, ¿ya? Imagínense, hoy día me ha tocado trabajar con el gato, ¿ya? Aquí está el gato, ¿ya? Aquí está, mira, fíjense, ¿ya? Entonces, yo digo, si yo voy a utilizar el gato, entonces digo, misi conata, a los gatos, ¿ya? O al gato, ¿ya? A los gatos en este caso sería. A los gatos. Ya, pero aquí también en caso de animales estimados, siempre les voy a sugerir que utilicen marcador de género. Si yo hablo de los gatos, sería urjomichi kunata, a los gatos. Marcadores de género siempre debemos utilizar con sustantivos solo en caso de animales. ¿Cuáles son los marcadores de género en caso de animales estimados? ¿Cuáles serían? Orco y China. Orco, China. Ya. Tenemos aquí, mira, marcadores, ¿ya? De género, ¿ya? Marcadores de género para animales. Solo para animales funciona esto. No funciona para personas, ¿ya? No vas a decir china runa, orjo runa. No, no se puede decir. Solo para, ¿ya? Animales. Tenemos el China, no de China,
¿ya? De bamba. China, que es hembra, y urjo, que vendría a ser macho. Ya recuerden eso. Aparte de eso, urjo van a encontrar su traducción y van a decir cerro, apu, ¿ya? O cerro vas a utilizar. Entonces tenemos, en caso de que, por ejemplo, yo digo, para yo decir, por ejemplo, aljo, ayujo, por ejemplo, perro. Ya tengo una idea, perro. Y ahora yo quiero decir Juan. Mi expresión sería al Juan, que sería con el perro. Ya tengo esto. Mira, voy a poner con negro para que entendamos un poquito más. Y digamos, al Juan. Y estoy utilizando mi sufijo Juan, Juan. que se traduce con el perro. Ya es el primer caso, al Juan. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Si ya tengo al Juan, voy en este caso, mira, este con el perro, es un término que no tiene género, ¿ya? No, o en este caso sería género masculino, ¿eh? O macho, ¿ya? Pero no tiene número, solo es singular en este caso. Ahora, si yo quiero hablar aquí, al Juan, ahora yo quiero pluralizar, me dice lo siguiente. Que cuando yo reconozco el sufijo que voy a utilizar, antes del sufijo tengo que adherir, introducir el kuna. Esa es la regla, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces las personas se equivocan y dicen, algo van kuna. Esa expresión está mal. Algo con agua. Aquí varía. Con los perros. Ahora, algo solo estoy manejando de manera genérica. Para eso debo utilizar marcador de género. Si yo quiero decir perro, si es macho, entonces digo, pues, urjo, aljo, ¿ya? Con el perro. Y aquí igualito, pues, no voy a decir urjo con agua, sino urjo, aljo. Nada más. Urjo, aljo con agua. Y he utilizado el marcador de género de manera adecuada. Entonces, estimados amigos, recuerden el marcador de género siempre en animales. ¿Ya? Porque imagínense que yo te doy una prueba. Yo mismo te he enseñado y te tomo prueba y te digo, a ver, dime, los perros están viniendo. Y tú me dices, ah, yo te he dicho los perros. Entonces, me estoy refiriendo al macho, ¿eh? Algo con ¿ya? Entonces hay que saber definir bastante el tema del género, ¿ya? China y urco para animales. Para peoples, para personas, no hay. Y yo digo, China, Juan, Hamushan. No hay, pues China, Jari, Hamushan, no hay, ¿ya? Yau alco, dicen aquí. Muy bien, Lucho. Machu alco. ¿Qué es machu alco? A ver, y matcan machu alco. Perro viejo. Y alguien levantó la mano. Hari Warmi. Ermitaño, muy bien. Hari es varón y Warmi es mujer. Entonces no puedes utilizar marcador de género, en este caso en quechua. ¿Ya? Algunos suelen utilizar, por ejemplo, Hariwawa. A ver, David, ¿ya? David, termino esto. Ya termino esto. Algunos dicen Hariwawa, ¿ya? O simplemente Warmi, Wawa. Sería tal vez los dos únicos casos que utilices Hariwawa o Armiwawa, porque lo demás, por ejemplo, utilizas Churi, ¿qué es Churi? Hijo, Hijo. y Ususi, que vendría a ser hija. Por ejemplo, Asña y Matkama Asña. Chica, señorita, no, chica. Adolescente. ¿Y cuál es la diferencia con Sipas? A ver. Señorita. Mira, en este caso, el Asña es un caso más despectivo, ¿eh? Asña, muchacha, ¿verdad? Jovenzuela, Asña o Pasña, le dice. Cualquiera de las dos es válida. ¿Ya? Aquí en Apurímac decimos Pasña, ¿ya? Entonces, este es un caso más despectivo. Cuando tu mamá te dice, "Sí, Pasña, Purishenki", cuando dice, oye, con esa mujer, con esa muchacha estás caminando, un caso más despectivo. Sí, Como Paz decir, con esa cualquiera. es señorita de una manera más formal, más respetuosa. ¿Ya? Se dan cuenta.
¿no es cierto? Por ejemplo, como la misma situación, Magda, ¿qué es Magda? Jovenzuelo, con chin Magda van por Yau, aquí dice Magda cha, ¿ya? Chin Magda van por Yau, sería jovenzuelo de manera despectiva, ¿ya? Pero Huayna, que es joven, de manera más respetuosa. ¿Entendido? Sí, pasa. Entonces, también existen ese tipo de expresiones en el quechua, que obviamente que estos no necesitan marcadores de género, ¿ya? Y ahí Solo, puede incorporarse, perdón, Profesor, profesor, el warmi, kari. no se puede incorporar aquí, Ay, ay, ay. ¿ya? A ver, alguien más, nuestro compañero que quería profesor, contestar. Adelante, adelante. profesor, vaina no es enamorado o amante. ¿Cómo se dice? Amante, a ver. Guainaique. No. Inkaikiwan. Amante varón es incaiki, inca. ¿Ya? Incaiki van por ¿eh? Incaiki. Amante varón, ¿no es cierto? Y en este caso, mujeres, pantajmasiki. Pantagmasikiwan. Pantajmasiki, que vendría a ser amante en caso de Mm, mujer. ¿Ya? Pantajmasiki. Profesor, ¿Sí? porque yo soy de Huancavelica, entonces Ya. siempre a mis abuelitos he escuchado decir, por ejemplo, Huaynaiki, cuando suele ser enamorado o amante. Claro, es interesante. Es que varía bastante en el uso de palabritas. Por ejemplo, es válido, pues, porque aquí también en Apurímac algunos dicen Huayneiki, ¿ya? Huayneiki, que vendría a ser tu enamorado, ¿ya? Tu enamorado, ¿ya? Es válido, se utiliza, ¿ya? No podemos descartar. O también puedes decir, por ejemplo, Yanaiki, ¿qué es Yanaiki? Yanaiki, tu enamorado. ¿Ya? ¿Por qué en este caso, estimados, se utiliza amante? ¿Ya? ¿Por qué utilizamos amante? ¿Ya? La situación es lo siguiente. Recuerden que el amante es una persona extra o extramatrimonial o extra, muy fuera de tu pareja que cuando ya tienes. Entonces, por esa situación es que te estás confundiendo. Panta, masiki. Panta es pues confundirse, masiki es tu compañero de confusión, algo así, ¿eh? Maestro, Entonces, yo ¿sí? escuché decir también Palenque, por no decir Pantagmasiki, ¿no? Palenque, Anchipurizengue. Ya, también es válido, ¿ya? Por eso en el quechua sureño encontramos eso. Palenque, Panta, masiki, ingeiki, huayneiki. Todo eso es válido. Va a variar, obviamente que va a variar en algunos lugares. En Cusco va a variar. Hasta en Cusco mismo hay algunos términos que varían. Por ejemplo, Paucartambo hablan otro distinto y en Anta hablan distinto. Aquí en Apurímac, por ejemplo, aquí en Chincheros utilizamos un vocabulario distinto y un poco Ayacucho ya es distinto. Entonces siempre vamos a encontrarnos con esas diferencias. Pero como les digo, el quechua sureño incluye todo esto, ¿ya? Y por eso ahora vas a tener hasta tres maneras de decir una sola expresión, ¿ya? Vas a utilizar tres contextual, maneras. entonces, contextual. Claro, de acuerdo a la localidad donde tú estás. Pero eso, hay algo importante aquí que tienes que entender, ¿ya? Lo que no varía en el quechua chanca, collao, en el quechua huancabelicano que me he dado tiempo para investigar, es esto, sufijos. No varía. Esto va a ser una regla general para todos. Seas hablante changa, hablante collao, hablante huancablicano, siempre vamos a utilizar esto. Por ejemplo, estos sufijos en la Universidad de Huancavelica han hecho un estudio muy bonito, hay un libro que habla sufijo por sufijo,
Yo también, para entender el quechua de Cusco, también acudí al quechua de Huancavelica y yo también extraje todo esto, extraje un poco del quechua chanca y extraje un poco del quechua collao. Y por eso es que, por ejemplo, nosotros nos, vea pues, ya a un archivo comprimido de todos los tres, es que estos no cambian. Por ejemplo, esto no va a cambiar, el tiempo, los tiempos verbales cambian en todo el quechua, solo un hito. Por ejemplo, ¿cuál es el único que cambia? Es el, para el ñuhaico, ¿ya? Por ejemplo, en Cusco se utiliza, pues dices pues en Cusco, no jaico todavía dicen, se escribe todavía, ¿eh? Porque en la UNSAG, en el Centro de Idiomas de la UNSAG, de la Andina, de la Universidad Andina, en la Academia Mayor de la Lengua Quechua, utilizan todavía este pronombre como pentavocálico, ¿ya? Pero el ministerio ya no permite eso, ¿ya? Para el tema del sector de educación. Pero en Cusco sí se mantiene, ¿ya? Por ejemplo, esto, no jaico. Y tenemos también ñu jaico, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Es mínimo, ¿eh? Pero veamos lo siguiente. En Cusco dice, puglia ico, ¿ya? Y en aquí dices, puglia nico. O sea, esa es la diferencia, pues. En caso de el quechua, en caso de los verbos, esta es la única diferencia que vamos a encontrar. Nico con el ico, nada más. Pero todos los demás sufijos verbales permanecen igualitos, intocables en las variedades del quechua. Entonces, si usted está en el curso, no vas a tener problemas con el tema de los sufijos, las raíces verbales, no vas a tener problemas. Otra cosita que varía es esta, pues. Por ejemplo, en Cusco, hasta el momento, la Academia Mayor de la Lengua Quechua, la Universidad San Antonio Abad de Cusco, la Universidad Andina, hablan con el Shani. Dicen, por ejemplo, Puglia, Hawari Chiquete, Puglia, Shani, ¿ya? Y si ustedes de Ancas, por ejemplo, en Ancas se utiliza todavía Shimi, ¿ya? Esto proviene, pues, de esta expresión, por ejemplo, Simi viene de Shimi, ¿ya? Antiguamente se hablaba así. Entonces, mira, se habla así en Cusco, pero en Ayacucho, o según el quechua sureño, ya nos dicen lo siguiente. Por ejemplo, Ayacucho decimos Pug, Ya, y ahí entra el juego, el Ichka. Pugliach, Ka, Ni. Ahora, si te das cuenta de esto, vas a encontrar, mira, el Sha con el Ichka es la única diferencia que encontramos. Los sufijos finales, todos permanecen, todos en cualquier variedad del quechua sureño, ¿ya? Entonces, es lo único, pues, la única diferencia que tenemos, estimados. Y luego, otra diferencia que podrías encontrar es el vocabulario. Vocabulario va a ser, es obvio, pues, ¿ya? Por ejemplo, taruk, como decimos aquí en Apurímac, loicho. A gallo decimos utulu, pero en Cusco decimos taroca, que es venado, ¿eh? Taroca. Gallo decimos canca. O sea, son diferencias que vamos a tener, pero el ministerio nos dice, puedes utilizar, no hay problema, no vas a tener dificultad, ¿ya? Solo que tienes que cumplir estas reglas. En la escritura él es ichkani y en tu pronunciación podría ser shani, ¿ya? Solo son algunas aclaraciones que debes tener. ¿Entendido? Entonces, vamos a encontrar variedad, sí vamos a encontrar, pero la idea es que aprendamos a utilizar adecuadamente, correctamente, escribamos correctamente en nuestras expresiones. ¿Entendido? ¿Ya? Aquí nos dicen quechua, collao es tribocálico, ¿ya? J nos dice, para la evaluación tiene que ser específico. Claro, miren, en nuestro curso, estimados amigos, hemos sido específicos. Solo estamos en esta clase, aquí nomás estamos explicando. Todo lo demás hemos aprendido todo lo que es de acuerdo al ministerio. Todo es de acuerdo al manual del ministerio. Nada que aquí, y eso que hablo quechua collao, no te estoy enseñando quechua collao, sino estamos hablando de acuerdo al ministerio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el quechua cusqueño, hasta ahora, la universidad
el Centro de Idiomas de la UNSAG, la Andina, Moquegua, Arequipa, Tacna, Puno, hablan pentavocálico. Ahí vas a encontrar Sohachi, Mejushanin, Purichanin, ¿eh? Pero el ministerio nos dice, puedes hablar así, pero tu escritura es el Echkane, Mekochkani, Purichkani, ¿ya? Eso hay que entender. ¿Entendido? Ya creo que hasta ahí hemos entendido algunas cosas muy interesantes del quechua. Muy bien, ahora sí, continuamos. Muy bien, ¿ya? Entonces, la evaluación del ministerio, esta clase justo es para la evaluación del ministerio, ¿ya? Recuerden eso, solo es para la evaluación, para que ustedes aprueben, estén, pues, informados de todo lo que lo que el ministerio está haciendo, y con eso ya, pues, vamos a rendir una buena evaluación. ¿Entendido? ¿Preguntas, dudas? Una niña, ¿ya? Mira aquí, ¿ya? Mira, fíjense aquí, ¿ya? Nos dice lo siguiente. Vamos a confirmar nuestra transmisión. Mira, como les decía, aquí, en estas oraciones, estimados amigos, y mata pasachkan, gaipi, javarichi, dice lo siguiente. Cumple la regla. Si yo utilizo el kuna, gaipi, hashin, kuna y kuna. Y lo voy a poner con un color rojo. Mira, fíjate esto. Siempre va a estar antes de los sufijos nominales. Mira, el ta, wan, pi, m y pi. Fíjense, siempre va a estar antes de estos sufijos. ¿Te das cuenta? Siempre. Wasita diría, wasita ruane, pero aquí dice wasikunata ruane. Runa kunawan rimani. Y si yo elimino el kuna, dice runawan rimani. Hablo con el hombre. Pero en ese caso, runa kunawan rimani. Hablo con los hombres. Hatun kunapi tiane. Hatun pitiani, me siento en grande. Hatun kunapi tiane, me siento en grandes, por eso. Wawakunam purin. Yo diría, wawam purin. El bebé camina. Y aquí podría decir, wawakunam, los bebés caminan. Por ejemplo, chaca, si no hablo con el kuna, diría chacapi purinkichik. Caminan en el puente, ¿quiénes? Ustedes. Pero aquí también puedo utilizar el kuna. Chaca kunapi purinkichik. Ustedes caminan en los puentes. ¿Ya? Entonces, aquí está todo, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos ejercicios para trabajar, estimados. Si algo está mal, corrijan. Si algo está bien, si está bien, pongan lo mismo. Aquí dice, completa la oración con el plural correcto. ¿Cuál sería el plural correcto? Y aquí, mira, hay un ejemplo. Dice, ñuja wasi purini. Uy. Y aquí nos dice, mira, yo camino a las casas. Esto ya me da a entender otro. A las casas. Entonces, a las casas me está dando, me indica que yo tengo que utilizar el sufijo acusativo ta. ¿Ya? Creo que hasta ahora no han entendido cómo funciona el sufijo acusativo ta, y me voy a dar el tiempito para explicarles, para terminar ya nuestra clase, y va a ser muy sencillo, y por favor quiero que estén atentos a esta parte, porque muchos tenemos, o digo yo puedo decir, el mayor problema de una persona que está aprendiendo quechua es que se equivoca en el ta. Eso es terrible, la mayoría de las personas, ¿ya? Todos los que aprenden a hablar quechua, los que quieren escribir bien correctamente, el primer error que cometen es en el uso del sufijo acusativo ta, ¿ya? Y hoy día les voy a explicar de manera más sencilla para que ustedes entiendan, ¿ya? Pero, a ver, ¿tienen preguntas, dudas aquí antes que me vaya? O digo, antes que explique el sufijo ta. Antes que me vaya mis madres las ganas. Vamos, a ver, tampoco Cancho manacho. No hay creo. Yo me digo que se apoyo un guillo. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Vamos, Profesor, ¿en qué situaciones se utiliza el sufijo ta? Porque
Claro, no, como en la expresión oral quizá uno se puede desenvolver bien, pero en la escritura es el que quizá nos dificultamos, ¿no? Algunos de nosotros. Eso sería, profesor. Muchísimas gracias. Ya, muy bien. Justo para eso vamos a aprender en esta clase el sufijo ta. Este es un tema súper importante porque el ta se denomina un sufijo de modo acusativo. Y eso ya saben, acusativo. ¿Por qué acusativo? ¿Cuál es el motivo, situación? ¿Por qué yo lo llamo acusativo? Como su nombre indica, acusar. Acusar que una acción sucede para alguien. Mira, veamos una cosa. Decimos lo siguiente. Acusativo, ¿por qué? Porque la acción, ¿ya? La acción que se realiza, ¿ya? Afecta a un objeto. Recuerda eso. La acción que nosotros realizamos afecta a un objeto, ¿ya? O podría decir, está orientado específicamente a un objeto. Este objeto, ¿qué cosa puede ser? Puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, nada más, ¿ya? Más que todo este objeto, estimados, es un sustantivo. Entonces, la acción que yo hago va a afectar directamente a un objeto. Y entonces, ¿cómo yo escribo? Ahora, antes de eso, debes conocer que el acusativo ta que estás conociendo aquí se traduce al castellano como lo siguiente. A, por ejemplo, con A, yo digo, yo busco a Juan. Podría ser la expresión. El primer caso, veamos aquí. Yo busco a Juan. A Juan. La acción de buscar a quién, ¿qué? ¿A quién busco? A Juan. Y aquí entra en juego lo siguiente. Para yo reconocer el acusativo ta, debo hacerme, solo existen dos preguntas. ¿Ya? La primera pregunta es, ¿qué más, ¿ya? ¿Qué más el verbo? Y la segunda pregunta vendría a ser, ¿ya? Esta. ¿A quién? ¿A quién? A ver, izquierda. ¿A quién más el verbo? O sea, estas dos cositas tengo que dominar. Las preguntas más clásicas que debo entender yo son estas, estimados. Si yo me respondo a estas preguntas, entonces el uso del acusativo ta va a estar bien. Por ejemplo, si en caso de que utilizo el a, digo pues, mira, por ejemplo, elijo de esta expresión, yo busco, es el verbo, ¿sí? Ya elegí el verbo, y aquí saco un amarillo, a ver, aquí vamos a poner, ya busco. Y entonces me pregunto, ¿qué busco o a quién busco? Cualquiera de las dos expresiones va a ser válida. ¿Qué busco? Puede ser, y busco a Juan. ¿A quién busco? A Juan. Entonces, automáticamente la respuesta, si dice a Juan, entonces me está diciendo que Juan automáticamente va a llevar el acusativo ta. Entonces, yo traduzco mi oración y digo, yo, ¿cómo se dice yo en quechua? Ñuqa. ¿No es cierto? Busco en quechua. Ni más cama, busco. Mashkani. Busco. Más Mascani o mascani. ya, más cani, ¿ya? Mira, fíjense, más cani. Ñuja, más cani. Ahora, ¿a quién busco? A Juan. ¿A quién busco? A Juan. ¿Cuánto? Entonces, por consiguiente, pongo aquí Juan, Juan Chato. ya está. ¿Te das cuenta? En esa situación utilizamos, ¿ya? El ta. Pero el ta siempre, vamos a decir, siempre va a caer el verbo a la persona a quien va a caer. ¿Me entiendes? ¿Ya? Eso hay que entender. ¿Ya? Ahora, otra cosa. Ese es el primer caso del uso del ta. ¿Ya?
Profesor, Ahora, María, a ver, dime. profesor, antes que continúe. Cuando usted menciona, ¿no? La oración dice, yo busco a Juan, para mí es lo correcto, es cierto, es. Pero en el quechua, profesor, se utiliza el sujeto, objeto, verbo. Entonces sería Juan ta yuja mascani. Lo correcto sería, profesor, utilizando de acuerdo al ministerio, utilizar el SOP, porque acá si nosotros ponemos yuja Juan ta mascani, no Ya. estaríamos cumpliendo con la regla que se nos emite el ministerio. Ya, mira, escúchame. En este caso, el ñuja, ya, viene a ser el sujeto, el sustantivo de la oración. Mascani viene a ser el verbo. Fíjate. ¿Y por qué Juan ahora se convierte en este caso en objeto? Porque está con un sufijo acusativo ta. Porque está adherido con un sufijo acusativo ta. ¿Ya? Entonces, podrías ser lo mismo, por ejemplo, en esta oración. Rolly. Y digo, alhu ta más ka. Mira, fíjate. Igualito aquí. ¿Quién es el sujeto que realiza la acción? ¿Quién realiza la acción? El sujeto es la persona que realiza la acción. A ver, estimada, aquí me vas a responder la siguiente. ¿Quién está realizando la acción? ¿Juan o Ñuja? Ñuja, ¿sí? Yo soy el que le realiza la acción. Y por consiguiente, el que realiza la acción es el sujeto. Y Mascani viene a ser el verbo o la acción que yo realizo. Y Juanta es el objeto sobre el que cae la acción de buscar. Por eso es que Juanta es porque está con un sufijo y cumple o tiene la función de objeto. ¿Por qué? Porque la acción cae. Aquí sí cumplo mi estructura, ¿ya? Mi estructura es sujeto o sujeto, ¿ya? Luego le aumento el objeto y voy a aumentar el verbo, ¿ya? Entonces, mira, fíjense, así tiene que ser mi estructura y cumple la estructura, ¿ya? Ahora les digo una cosita. En el quechua, estimados amigos, deben entender lo siguiente. Y para un tip, el sustantivo que lleva el adjetivo o un sufijo Que apague su micro. ya, por ejemplo, ya, si no va desactivo, ya desactivo creo. Mira, fíjense, el sustantivo en este caso que lleva el sufijo nunca puede ir adelante. Si yo traigo adelante, cambiaría mi oración. Juan Dañoja Mascani, está bien, sí se entiende, yo entiendo, pero gramaticalmente está mal, porque siempre la persona que realiza la acción tiene que ir primero. Ñoja, Juanta, Mascani. Y se cumple el sujeto-objeto. Profesor, yo creo que es correcto porque como usted menciona, ¿no? El sufijo ta hace de que se mantenga como objeto, ¿verdad? Claro, pues. Ah, ya. Ya, profesor, ¿Ya? gracias. Entonces, el sufijo ta es el que va a mantenerle como objeto. ¿Ya? Entonces, mira, igualito en esta oración. Rolly, por ejemplo, vayamos a esto en castellano. ¿Ya? Ya tengo el a, ¿no es cierto? Por ejemplo, otro, yo digo así de simple, sencillamente, si usted quiere saber, en este caso, el acusativo ta, vulgarmente yo diría, se traduce en todos los artículos del castellano. Puedo utilizar como la, puedo utilizar como el, puedo utilizar como las, puede traducirse como los, ¿ya? Puede traducirse como alas, ¿ya? Alas, por ejemplo, alos. O sea, todo esto vendría a traducirse en el castellano, ¿ya? El sufijo ta. A, la, el, los, las, alos, alas, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, Rolly, ¿ya? Come
las papas. Ya, mira, fíjate esto. Rolly come las papas. Y yo me hago la pregunta. ¿Qué más el verbo? ¿Qué come? ¿Qué come? Las papas. Papas. Y automáticamente yo digo, ya, entonces voy aquí abajo y digo, papas, ¿cómo se dice papas en quechua? Papacuna. Y le pongo ta. Ya está. Lo demás es complemento. Si ya tengo el objeto papacunata, ¿qué voy a hacer? Simplemente Rolly, copio aquí y digo, Rolly, ¿ya? Mira, aquí voy a copiar abajo, Rolly, y al final come. Lo pongo y come. Ya está. Sin necesidad todavía de entender. Ya, Rolly, papacunata, mico. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, otra oración yo digo, ¿ya? A ver, digo aquí. Mira, fíjense. Rolly, ¿ya? Arrea, ¿ya? Las vacas. Fíjate, o la vaca nomás, de frente, para no utilizar mucho plural. La vaca. Rolly arrea la vaca. Entonces, otra vez me hago la pregunta. ¿Qué arrea la vaca? ¿O a quién arrea la vaca o a la vaca? Entonces yo pongo y digo, vaca, en quechua es huaca. Y como la respuesta es ¿qué arrea? Automáticamente pongo el ta. La vaca. ¿No es cierto? Ya tengo esto. ¿Y qué voy a hacer? Traigo Rolly. Rolly, huacata. Arrear. Jati. Ya está. Y mi oración otra vez cumple la misma regla. Rolly, huacata, jati. ¿Entendido? Por ejemplo, si no quiero utilizar Rolly, digo pues, mi mamá, fíjate, ¿ya? Mi mamá, ¿ya? Mi mamá cocina, ¿ya? Cocina, él, por ejemplo, podría ser el tallarín. Mira, jaurich, ¿ya? Entonces, mira, ya tengo esto. Mi mamá cocina el tallarín. Igualito, pues me hago la pregunta aquí. Copio esas preguntas y aquí voy y pego. Mira, fíjate. Reconozco el verbo cocina y digo, ¿qué cocina? Y me digo, el tallarín. Por eso, como tallarín no existe en quechua, simplemente vengo tallarín Nisco. y le pongo ta. Ya está. Ahora, mi mamá, ¿cómo se dice en quechua? Mamay, tallarín, te cocina. Huaycún, ¿ya? Podría ser, o en el caso del quechua chanca, llano. Y he utilizado mama y tallarinta, huaycún. Siempre respondiéndome a estas preguntitas. O sea, lo clásico, la clave para que yo pueda responder son estas preguntas para que yo pueda utilizar el sufijo ta. Sí o sí va a ser la clave. Si yo no utilizo esas preguntitas, me voy a equivocar. ¿Ya? Ya tenemos, mira, con varios ejemplos. A los, ¿ya? Y yo digo, por ejemplo, aquí, ¿ya? Mi hermano, ¿ya? Cuida a los cerdos. Imagínense esta oración. Mi hermano cuida a los cerdos. ¿Cómo puedo yo, en este caso, utilizar el acusativo ta? Otra vez. ¿Cuál es mi idea? Simplemente copio esta pregunta y me hago la pregunta. A ver, aquí si te ponemos y digamos. Mira, aquí está. Mi hermano cuida a los cerdos. Y yo digo, ¿cuál es el verbo? Cuidar. Y digo, ¿qué cuida? O ¿a quién cuida? Cualquiera de las dos preguntas. Y yo digo, a los cerdos. Si son machos, digo, urjo, machos, ¿ya? Cuchi, cuna, los cerdos. ¿A quién cuida? A los cerdos y le aumento ta. Porque este ta vendría a traducirse como a los. Ahí pues, a los. ¿Y dónde está eso? Aquí te he enseñado, mira. Se traduce como a, la, el, las, los, a las, a los. Ya está. Ahora, ¿qué hago? Ya tengo la clave. A los cerdos. ¿Qué voy a decir? Mi hermano. Yo digo aquí, wow, sí, es hermano. Y para que sea mi hermano, le aumento una y. Wow, urjo, juchikunata, cuidan.
Hawari. ¿Ya? Hawari. Ya está. Y así he planteado mis oraciones en el quechua. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, mira, fíjense. Mi oración es, pues, wow, hey, orojo, chikunata, hawari. Es el caso del uso del caso acusativo ta. ¿Ya? Siempre, estimados, utilizar estas preguntas. ¿Qué más el verbo? ¿A quién más el verbo? Si esto no funciona, estas preguntas, es decir, que no va a utilizar el acusativo ta. Como en este caso, por ejemplo, digo, ñuja, mira, yo, ¿ya? Yo, a ver, yo vivo en Cusco, imagínense. Esta es la expresión. Yo vivo en Cusco. Y yo le planteo esta pregunta. Mira, fíjense. Yo vivo en Cusco. Y me doy cuenta, mira. Vivir es el verbo, pues. Vivir. Y digo, ¿qué vivo o a quién vivo? No tiene sentido. Como no tiene sentido absolutamente, me doy cuenta que aquí en esta oración no va el acusativo tal. Yo vivo en Cusco. No va el acusativo. Pero en esta oración, yo como, ¿ya? Como pan, fíjate. Aquí sí va. El verbo comer, yo me pregunto, ¿qué como? Pan. ¿A quién como? Al pan. O sea, aquí sí tiene sentido. Pero en este caso no tiene sentido. Por eso es importante, estimados, y nadie les va a decir, para el sufijo acusativo ta, tenemos que utilizar estas preguntitas. Si no utilizas estas preguntitas, ¿ya? Puedes tú, en este caso, puedes decir, puedes equivocarte mucho, ¿ya? Entonces, mira, fíjense. Ahora, cuchiconata, aquí me dicen algunos, profesor, ¿no se escribe cuchiconata? Sí puede escribirse. Ambas expresiones es válida. Puedes escribir cuchiconata o cuchiconata. ¿Ya? Ambos son válidos. Preguntas, dudas con el acusativo ta, ¿han entendido o está más difícil? ¿Qué dicen? A ver, ta, pucamuchis, de maricamuchis. Profesor Rolly, buenas noches. Ahí en este ejemplo de yo busco a Juan, yo podría Ujú. decir, yo busco a Juancito y podría hacer la respuesta, ñoja Juanchata Mascani. Claro, eso sí es Sí, válido. ¿verdad? Ajá, es válido. ¿Ya? ¿Dónde Y está en, esa y- hora? ya, Ujú. y disculpe, y en yo vivo en Cusco, su respuesta sería ñoja Cuscomanta Tillani. Yo vivo en Cusco. Ujú. Sí, No, Cuscoma. el manta es de. Desde, ¿no? Ajá, Ya. y en Es es pi. acusativo el uso de la ta. Cuscopi. Ajá. Ñoja, Cuscopi. jopi, tian. ¿Ya? Cuscopi. Con la pi, ¿no es cierto? Sí, con la Ya, pi. gracias, profesor. ¿Ya? Muy bien, recién vamos a entrar a los sufijos. Solo aquí por cuestiones de que me entiendan un poquito, les estoy explicando. Por ejemplo, en este caso, hay bastante para los sufijos, es aprender mucho. Hay algunos sufijos que tienen 3 casos, ¿ya? Como el caso del guan, que es es un compañía, es aditivo, es instrumental, como el caso del manta, que es de origen, de situación, circunstancia y de material, o sea, es así bastante, ¿ya? Entonces, tenemos todo esto, estimados, ¿ya? Creo que con eso hoy día nos quedamos y recuerden, el trabajo, ¿ya? Esto trabajen todo lo que es el sufijo kuna hasta la página, y la página Gamagachkan, y Mayupaikama. ¿Ya? Nuestra tarea, estimados amigos, a ver, hagan vuestro trabajo hasta la página 82. ¿Ya? Creo que de anterior nos hemos quedado aquí, he explicado ahora más ampliamente el sufijo con. ¿Ya? Entonces, el día lunes, estimados amigos, la evaluación es hasta la página 82. ¿Ya? Desde las 60 hasta la 82. En este caso solo son 20 páginas. ¿Ya? Entonces, estudien por favor esas páginas. ¿Ya? ¿Alguna duda antes que me vaya? ¿Preguntas? Cancho, Manacho. ¿Ya? A ver, alguien levanta Profesor, la mano. podría Vamos. enviarlo. Profesor Pero, Rolly, quiero hacerle una pregunta. Él antes estaba explicando de eso del olor cochina
Y también en el caso de que, por decir, cuando se dice justo eso, dijo usted, sobre Hualpa, Anca, en el caso del pato, ¿no? Que se dice Uasua y caca al macho. ¿Cómo se llama ese caso? Son sustantivos epícenos, ¿ya? Epícenos. Los sustantivos epícenos en el caso del quechua son aquellos que no necesitan marcador de género, como en el caso de, por ejemplo, lo del cuy. Dices jubi a la hembra, macho dices cututu. Cututu, exacto. Hualpa dices a la gallina y al gallo dices canca. Por ejemplo, pato es guasua y el pato macho, en este caso, con castellano diríamos es caca, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Ajá. Entonces, esas son las diferencias. Hay también algunas, y el tema de los sustantivos epícenos en el quechua son poquitos, no son muchos, ¿ya? Son algo de cuatro sustantivos nomás que cumplen esa característica, es decir, epícenos que no necesitan marcador de género, ¿ya? ¿Qué dijimos? Muy El gallo, el pato, ¿qué dijo usted el otro? Ya, a ver, vayamos. Los sustantivos epícenos, para irme, ¿ya? Aquí dice, mira, sustantivos epícenos, ¿ya? ¿Cuáles son? ¿Ya? Ya, ojalá no me equivoque. Ya dice, aquellos, ¿ya? Que no necesitan, ¿ya? No necesitan, ¿qué cosa no necesitan? Marcador. Marcador Marcadores de género. de ¿Y género. cuáles son? Por ejemplo, Hualpa. ¿Qué es Hualpa? Es gallina. No necesita marcador de género. El macho sería canca, ¿ya? O como diríamos, utulu, utulu, ¿ya? Que vendría a ser Gallo. gallo, ¿ya? Ahora, otro, hui, que es hui o cuy, que vendría a ser cuy, en este caso, hembra, ¿ya? Y el cututu, que vendría a ser el cuy macho. En el Por pato ejemplo, también. guasua, Guasua. guasua, es Pata. la pata, pato hembra, ¿ya? Pato hembra, y jaca, ¿ya? Que viene a ser el pato macho. Macho. Ya Ay, está. ay, ay. Estos Gracias, son gracias, los profesor. epícenos, ¿ya? Que tienen que conocer. ¿Ya? ¿Alguna duda más? ¿Preguntas? Profesor Rolly, decía usted de que debíamos agarrar un texto hasta la página, no sé. ¿De qué texto estamos hablando, profesor? Perdone. El texto que vamos a agarrar es este texto, pues, estimada, este texto. Cuaderno de trabajo, yo le digo. Ya, o cuaderno de trabajo. Es nuestro texto oficial con el que trabajamos, ¿ya? Con Ya esto me nos estamos guiando. Ya, eso lo tienen ya en el archivo los que ya han accedido a nuestros productos, ¿ya? Y recuerden, para la segunda, mira, nuestro objetivo en el primer mes es terminar hasta la página 120. Ahora, para el segundo mes estoy preparando otro libro donde vamos a hablar de sufijos, pero ya no pues como les enseño sufijo como este que hemos aprendido hoy día, como el ta, no vamos a aprender así, sino de otra manera más interesante que he descubierto hace 2 meses, ¿ya? Vamos a aprender distinto, ¿ya? Así que por favor, a estar atentos, ¿ya? Si no hay alguna duda más, a ver, Melanie, ¿alguien más? Sí, buenas Sí, noches, buenas profesor. noches. Buenas noches con todos. Una consultita. ¿Y los que no hemos logrado acceder, podemos hacerlo en el transcurso de estos días? ¿O Claro, para que esperamos todo el paquete? trabajen, sí, me escriben nomás a mi WhatsApp y yo les respondo ahí, ¿ya? Ok, profesor, gracias. Muy bien, muy bien. Profesor Rolly, disculpe, ¿está empezando este nuevo curso? Sí, este nuevo curso. Ya. Pero ustedes Porque estaban hoy en el día anterior grupo. usted ha enviado al grupo para unirnos nuevamente. Sí, ajá, Y yo ese pensé que anterior. iba a empezar otro curso así. Mira, este grupo que estamos haciendo es sumamente o es más exclusivo para preparación para la evaluación docente 2025. Ya. Vamos a utilizar 3 textos. Este primer mes utilizamos este texto, ya, que se denomina, ay, ya, Quechua Sureño según ministerio, ¿ya?
Eso Ya. vamos a utilizar. Y el segundo va a salir la continuación de este libro, que es también según el ministerio, quechua sureño, ¿ya? Entonces, con eso vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Si has llevado el anterior curso en el anterior grupo, te Sí. sugiero que después de este curso al siguiente mes también ingreses. Ya si estás en el grupo, se te enviaría el enlace, ingresas y vas a complementar lo que has aprendido en el anterior mes, vas a complementar nomás, ¿ya? Ya, gracias, profesor. Entonces, en este caso, lo que estamos aprendiendo ahora es básico. En el segundo mes va a ser intermedio, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el básico muchas veces te enseñan, pues, vocabulario, pero no suele enseñar yo vocabulario en el básico porque realmente considero que aprender vocabulario así, por así, memorizando, no es bueno, pues. Por eso, para el segundo libro estoy preparando el vocabulario combinado con el sufijo y combinado con los pronombres interrogativos. Eso estoy haciendo, ¿ya? Así que, ya, pues participen, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda más? Ya, pues. Profesor, Entonces, buenas noches. a ver, buenas noches, te escucho. Profesor, ¿dónde podemos encontrar las clases grabadas? Y las clases grabadas están en nuestra, aquí, pues, a ver. Mira, les doy recorrido nuestros materiales y los que ya trabajan conmigo tienen muchos beneficios ya no se quedan, ya pueden acceder a todos los materiales. Ya, aquí estamos. A ver, los que van a encontrar las clases grabadas pueden encontrar en mi canal de YouTube o también pueden encontrar en nuestro archivo de Google Drive. La carpeta Quechua 2025 están todas las clases grabadas, ¿ya? Mira, fíjense. Aquí, mira. Encontramos aquí Quechua sureño según Minedu 2025. Ahí adentro entras a esa carpeta y vas a encontrar las clases grabadas. Mira. Los materiales extra, como estos materiales que avanzamos, ¿dónde lo encuentras? Aquí, en esta carpeta. Quechua, clase 1, 2, 3, la 4 no hemos avanzado mucho, ¿ya? Solo hemos avanzado el libro, 5, 6, 7, 8. La 9 voy a subir, aquí está el libro, y aquí, grabación de las clases. Aquí está. Aquí está la grabación de clases. Estoy actualizando, estoy en la 6, me falta actualizar 3. Entonces, vayan viendo eso, ¿ya? Ahora, aparte de eso, estimados amigos, si ustedes quieren corroborar bastante la información, aquí el manual de Quechua Sureño Comprimido 1.11, ese libro es el manual del ministerio. De acuerdo a este libro estamos trabajando, no nos estamos inventando. Entonces, todo lo que ustedes quieren aprender está aquí, ¿ya? Entonces, ya pues, a trabajar, ¿ya? Muy bien, estimados, ahora sí con esto me despido. Que tengan un bonito fin de semana, sigan estudiando. A ver, es básicamente miedo, qué miedo. Ani, no te preocupes, conmigo vas a aprender. Por eso, Ani,